Bienvenidos a nuestra edición especial de fin de semana, en la que resumimos la actualidad con los eventos más importantes de los últimos días. La crisis migratoria en el Mediterráneo, la disputa diplomática entre Canadá y la India y la nueva formación de la selección femenina de fútbol española han sido algunos de los temas más llamativos de esta semana. También cabe nombrar la decisión de Polonia, uno de los aliados más cercanos y leales de Kiev, de dejar de enviar armamento a la guerra. Polonia tomó esta decisión debido a los daños económicos que están causando las exportaciones de grano ucraniano en varios países de la UE. Zelensky arremetió en la Asamblea General de la ONU contra este desafío de Polonia, calificando de alarmante esta posición y la del resto de países que quieren imponer sanciones al grano ucraniano. Zelensky recibe en la Casa Blanca la promesa de más armas de defensa antiaérea, además de los tanques M1 Abrams, que llegarán próximamente a Ucrania. Estados Unidos también enviará a Ucrania municiones de artillería y bombas de racimo, tal y como anunció el presidente Joe Biden en julio, pese a las críticas de organizaciones cívicas a las que preocupa el impacto de ese armamento en la población civil. Señor presidente, el valiente pueblo de Ucrania, y no es una hipérbole, el pueblo de Ucrania ha demostrado una enorme valentía y un enorme valor. Han inspirado al mundo, realmente inspirado al mundo, con su determinación para defender estos principios. Y junto con nuestros socios y aliados, el pueblo estadounidense está decidido a que hagamos todo lo posible para asegurar que el mundo esté con ustedes. Y ese es nuestro objetivo primordial. Gracias por la invitación. Nuestro diálogo habitual es prueba de que nuestros países son realmente aliados y amigos estratégicos. Y apreciamos enormemente esa asistencia vital proporcionada por Estados Unidos a Ucrania para combatir el terror ruso. Realmente el terror. A pesar de todas las promesas de armas estadounidenses a Ucrania, Washington deja a Zelensky sin los misiles de largo alcance que ha estado pidiendo. El presidente ucraniano voló desde Washington a Canadá, donde aterrizó en Ottawa a primera hora de este viernes. Polonia asegura que cortará el envío de armas a Ucrania. Una decisión detrás de la que late la disputa del grano ucraniano que Polonia no quiere que pase por el país, que tiene a los agricultores en protesta permanente en una disputa que dura meses. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que su país necesitaba centrarse en modernizar su ejército y que la decisión de cortar la ayuda bélica a Ucrania no está vinculada a la disputa sobre el grano ucraniano. Pero esto se produce a las pocas horas de un discurso de Volodymyr Zelensky en la ONU en el que el presidente ucraniano dijo que Polonia y sus vecinos le hacen el juego a Rusia al prohibir las importaciones de cereales de su país. Estas palabras de que países como Polonia estarían ayudando a Rusia son completamente inconscientes con la realidad. Es muy doloroso para mucha gente en Polonia porque millones de polacos ayudaron a Ucrania. A los refugiados ucranianos seguimos ayudándoles, así que esas palabras sobran. Polonia acoge alrededor de 1 millón de refugiados ucranianos y fue uno de los primeros en ofrecer importantes suministros de tanques y otras armas pesadas. Pero las relaciones han empeorado por los envíos de grano desde Ucrania que han hecho bajar los precios para los agricultores en Polonia y otros países de la región. El ministro de Agricultura de Ucrania, en una llamada telefónica este jueves a su homólogo polaco, acordó encontrar una solución a una disputa comercial que sea de interés para ambos países. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervino este martes ante la Asamblea General de la ONU reunida en Nueva York. Desde allí pidió excluir a Moscú del Consejo de Seguridad y anunció que el plan de paz planteado por Ucrania puede evitar que agresores futuros en otros conflictos utilicen la comida o la energía como arma, algo que según él está haciendo Rusia. La fórmula de paz ucraniana es global. Sus puntos sobre las soluciones y pasos que pondrán fin a todas las formas de armamento que Rusia utilizó contra Ucrania y otros países, y pueden utilizar otros agresores. Por primera vez en la historia moderna, tenemos una oportunidad real de poner fin a la agresión en los términos de la nación que fue atacada. Zelensky era el líder más esperado esta semana, en la que han faltado mandatarios de peso como los jefes de Estado de Francia, China y Rusia. Tampoco el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, había acudido al encuentro.
Estados Unidos, por su parte, pedía resultados. Tengo preguntas para él. ¿Dónde está la rendición de cuentas sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es el plan para la victoria? Creo que eso es lo que el público estadounidense quiere saber. Lo que Rusia ha hecho para invadir está mal. Es una atrocidad y queremos asegurarnos de que termina. También he dicho siempre desde el principio que no importa de qué se trate, quiero que se explique en qué se gasta el dinero de los trabajadores y contribuyentes. Y quiero un plan para la victoria. Kiev pide más armas para la contraofensiva que hasta ahora gana terreno muy lentamente. Además, demanda recursos para proteger a la población civil y a las infraestructuras de los ataques aéreos rusos, como los que tuvieron lugar este martes en el oeste del país. Esta semana, tras un nuevo bombardeo y cientos de víctimas mortales, los armenios de Nagorno-Karabaj se han rendido ante Azerbaiyán al constatar la falta de apoyo internacional. La disputa por el control de este enclave, habitado por unas 120.000 personas, en su mayoría de origen armenio, ha provocado dos guerras abiertas entre Armenia y Azerbaiyán. Las tensiones se reavivaron hace 9 meses, cuando Azerbaiyán bloqueó la vía terrestre entre Nagorno-Karabaj y Armenia, impidiendo la entrada de alimentos. El enclave separatista de mayoría armenia de Nagorno-Karabaj se rinde, anuncia el cese de las hostilidades y su propio desarme. Azerbaiyán, por su parte, ha confirmado el fin de lo que había denominado operación antiterrorista. El cese de las hostilidades de los separatistas comienza desde este miércoles. Estos han apuntado que se ha conseguido gracias a la mediación del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz. Han señalado que han llegado a un acuerdo para la retirada de la zona de las unidades restantes de las Fuerzas Armadas de la República de Armenia. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles de la evacuación de más de 2.000 civiles de las zonas de peligro. Según el enclave, los asuntos planteados por Azerbaiyán y referentes a la reintegración, las garantías de derechos y la seguridad de los armenios de Nagorno-Karabaj se discutirán en las reuniones posteriores con Bakú, que comenzarán este jueves. El líder de Nagorno-Karabaj, Sambel Saharamanian, ha apuntado que los recientes ataques azerbaiyanos han dejado más de una treintena de muertos y más de 200 heridos. Saharamanian fue elegido como líder de Nagorno-Karabaj solo hace 10 días, tras la renuncia del anterior líder, quien ha estado mandando en la zona durante los últimos 3 años. La India suspende la concesión de visados a ciudadanos canadienses, lo que aumenta la reciente crisis diplomática. El conflicto bilateral comenzó cuando el primer ministro de Canadá declaró tener información de posibles vínculos de agentes del gobierno indio en el asesinato en Canadá de un líder separatista Sikh, un ciudadano canadiense de origen indio considerado terrorista por Nueva Delhi. La India ha tachado de sinsentido la acusación y recrimina la tolerancia de la actividad separatista anti-india en suelo canadiense. En esta edición hablaremos de Guatemala, Colombia y Venezuela, pero también analizaremos la aspiración de Rusia de acordar con todos los países de Latinoamérica la exención mutua de visados. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, esto le permitiría a Rusia demostrar que no está aislada por la comunidad internacional y a Latinoamérica potenciar su autonomía frente a las presiones de Occidente. Rusia aspira a conseguir la exención mutua de visados con toda Latinoamérica y ahora está negociando con los últimos 6 países que faltan por aceptar esta medida. En un contexto de sanciones internacionales por culpa de la invasión de Ucrania, los expertos consideran que su objetivo es demostrar que Rusia no está aislada. Generar acuerdos para aumentar el número de vuelos entre Rusia y países donde no existen sanciones, pues es una manera de demostrar que Rusia está menos aislada de lo que se describe en la prensa occidental. Los expertos aseguran que Latinoamérica emplea la exención mutua de visados con Rusia para no alinearse políticamente. De esta forma, estos países consiguen mostrar autonomía y que no se rinden ante las presiones de Occidente. Los expertos ponen de ejemplo de este tipo de políticas el Día de la Independencia de México de este año, cuando el gobierno invitó a un grupo de militares rusos a participar en el desfile. Yo te diría más al primer punto, es decir, más a la demostración de una afinidad política, en primer lugar, o en segundo lugar, respondería a una demostración de autonomía política por parte de estos países frente a las presiones estadounidenses. Rusia está cerca de conseguir su objetivo, ya que tiene acuerdos de exención de visado con 27 de los 33 países de América Latina.
algo que le permitiría generar más influencia en la región y que ésta no se alinee demasiado con Estados Unidos. Respaldado por miles de sus partidarios, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presenta un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público contra el proceso electoral. En concreto, Arévalo de León denuncia la suspensión de su formación, el Partido Semilla. Además, ha presentado un recurso por el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral y contra los funcionarios a los que acusa de estar detrás del que ha calificado de intento de golpe de Estado. Pero hay quienes no entienden y no escuchan al pueblo. Consuelo Porras. Por ejemplo, Consuelo Porras. Necesidad de venir a plantear amparos en contra estos funcionarios que han traicionado al país. Arévalo de León ha recibido el apoyo de varios grupos políticos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, pidió en Washington a la fiscal Consuelo Porras que acabe con esta persecución. Además, las autoridades indígenas aseguran que respaldarán al presidente electo en lo que consideran su lucha por la democracia. Bueno, están diciendo que venimos a defender a Arévalo, pero realmente venimos a defender la democracia, que fue lo que eligieron la población, porque ya hemos cansado de tanta corrupción. Bernardo Arévalo de León ganó las elecciones presidenciales en agosto, pero debido a una investigación encabezada por la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral suspendió su formación. Ahora Arévalo de León está realizando todos los protocolos para llevar a cabo la toma de posesión de la presidencia el 14 de enero. El gobierno de Colombia y el principal grupo disidente de las FARC, el Estado Mayor Central, han llegado a un acuerdo para empezar a negociar el próximo 8 de octubre, también para el inicio ese día de un alto el fuego bilateral de 10 meses. El diálogo tendrá lugar en la ciudad de Tibú, en la región de Catatumbo, una de las más afectadas por la violencia. Una tregua similar fue violada por las disidencias en mayo al asesinar a 4 menores indígenas que habían reclutado. Las negociaciones impulsadas por el presidente Gustavo Petro aspiran a acabar con 6 décadas de conflicto armado y casi medio millón de muertos. El gobierno de Venezuela toma la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua. Un operativo policial y militar de 11.000 agentes intervino en la prisión con el objetivo de desarticular la organización criminal transnacional Tren de Aragua y evitar una fuga masiva. Las familias de los reclusos han acudido a la prisión preocupadas porque aún no conocen la cifra oficial de fugados y heridos. Me iban a tomar penal que me alistara y mi esposo me dijo que me alistara y agarrara todo. Y yo me pude traer lo que me pude traer, me traje mi comida, mi plata, y ellos me robaron todo. Y yo lo que necesito saber es que mi esposo estaba muerto, está vivo, por favor. El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que la intervención en Tocorón fue conversada con líderes de la organización criminal Tren de Aragua, la cual opera en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. El observatorio apuntó que fuentes cercanas a la operación y familiares de reclusos manifestaron que muchos de los presos lograron huir a través de túneles. Al menos 6 palestinos han muerto en la última escalada de violencia en los territorios palestinos ocupados por Israel, según funcionarios de salud palestinos. La mayoría de ellos en la incursión que Israel ha llevado a cabo en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, en la que otras 30 personas resultaron heridas. Según Israel, sus fuerzas llevaron a cabo un ataque el martes con un avión no tripulado suicida e intercambiaron disparos con hombres armados sin que ningún soldado israelí resultase herido. Dicen que la operación tenía como objetivo capturar a militantes del brazo armado de la resistencia palestina. La autoridad palestina ha condenado los ataques. No es la primera vez que los israelíes realizan una incursión en Jenin. En julio lanzaron su mayor bombardeo en casi 2 décadas, dejando una destrucción generalizada en el campo de refugiados. Esto es lo que queda de Derna, la 4ª ciudad de Libia. Este lunes, una semana después de que devastadoras inundaciones mataran a miles de personas y la dejaran en ruinas, los trabajadores de emergencia retiran los escombros. Los equipos de rescate continúan la sombría búsqueda de supervivientes o de restos mortales.
Cada vecino tiene su mal recuerdo. Ahora estamos en el cuarto piso. Este es mi piso, es un cuarto piso. El agua alcanzó los 2 metros de altura, a la altura de mi mano. Llevamos a las familias al hueco de la escalera y de ahí a la azotea. Los buzos de rescate internacionales han comenzado a recuperar cadáveres en el puerto de Derna. Muchos están atrapados a 12 metros bajo el agua, algunos en sus coches. Lo que resultó realmente impactante fue ver cómo la gente estaba conmocionada y traumatizada. Así que incluso en los centros de salud en estos momentos o el personal murió o no son capaces de trabajar. La ayuda internacional empieza a hacerse presente poco a poco. Un equipo de socorristas franceses ha instalado un hospital de campaña en Derna, pero el riesgo es alto también para ellos. El domingo, 4 socorristas griegos y 3 libios murieron en un accidente de tráfico en Derna. Francia ha vivido estos días 2 visitas relevantes. La primera ha sido la de Carlos III, quien ha sido el primer monarca inglés en dirigirse al Senado de Francia. Y la segunda, la del Papa Francisco, el primer pontífice que visita Marsella en más de 5 siglos. En inglés o en francés, el rey Carlos III del Reino Unido pronunció un histórico discurso ante el Senado de Francia. El monarca abogado por una nueva entente cordial sobre el cambio climático. El monarca ha destacado la determinación de Francia y el Reino Unido de ayudar a Ucrania y ha entonado el lema Amigos para siempre. Nuestra asociación, basada en una experiencia compartida, sigue siendo absolutamente vital mientras enfrentamos juntos los desafíos del mundo. Sencillamente, el Reino Unido siempre será uno de los aliados más cercanos y uno de los mejores amigos de Francia. Carlos III, muy aplaudido, sella así la reconciliación de ambos países tras los tensos años del Brexit. En su primera visita a Francia como rey ha estado en Saint-Denis, una ciudad desfavorecida a las afueras de París, que será el centro neurálgico de los Juegos Olímpicos. Ha supervisado las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame y ha paseado con Camila por el Mercado de las Flores. Este viernes concluye en Burdeos, en el suroeste de Francia, la tercera de las 3 jornadas de su visita de Estado. Marsella acoge este viernes a un papa por primera vez en 5 siglos. Francisco tiene una agenda bien nutrida. Tras la oración en la Basílica de Notre-Dame de la Garde este sábado, celebrará una misa en el Estadio Velodrome y se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron. El Papa hablará sobre migración con obispos de 30 países del Mediterráneo y Oriente Medio. Vivimos tiempos en los que la gente mira hacia adentro. Vivimos en una novela negra donde el repliegue identitario es la norma, donde la gente quiere encerrarse, donde tienen miedo. El Papa nos propone abrirnos y tender la mano a los más débiles. El Papa está proponiendo un camino, como hacen otros, seas creyente o no, seas musulmán, judío, ateo o católico. Las palabras del Papa a favor de que los países europeos acojan a los inmigrantes han chocado con las de muchos políticos en Europa. El propio gobierno francés recientemente se negó a aceptar inmigrantes de la última oleada llegada a Lampedusa. Seguramente la visita del Santo Padre y también su encuentro con el presidente francés enviarán un mensaje a la Unión Europea para encontrar una manera de tratar estos asuntos. Uno de los momentos más destacados será la oración interreligiosa en el monumento a los muertos en el mar. El Papa rezará por los 28.000 inmigrantes que se estiman muertos en el Mediterráneo desde 2014, cuando intentaban llegar a Europa. Tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Lampedusa sigue recibiendo migrantes. Una embarcación con 33 personas llegó la mañana del lunes y horas más tarde, 144 migrantes, incluidos niños, fueron rescatados por la Guardia Costera y llevados al puerto de la isla italiana. Una nueva serie de medidas, tras el reciente aumento del número de migrantes que llegan a las costas italianas, es la última iniciativa de Giorgia Meloni para hacer frente a las críticas de sus adversarios políticos, que le han acusado de gestionar mal la reciente crisis. Según el nuevo decreto, los inmigrantes irregulares permanecerán más tiempo en los centros de acogida, hasta 18 meses, antes de ser repatriados en caso de que no cumplan los requisitos para obtener asilo.
y según el nuevo decreto se crearán más centros de repatriación en todo el país. Esta decisión es anunciada tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa. Había sido invitada por la propia Meloni para darse cuenta personalmente de la gravedad de la situación a la que se enfrenta Italia como forma de presionar a la UE para que ofrezca más ayuda y acelerar la implicación del reciente acuerdo con Túnez. Y con ello Meloni intenta demostrar que la coalición gobernante sigue unida, a pesar de los recientes rumores que sugieren que ha habido divisiones dentro del gobierno. No frenar la migración, de hecho, podría socavar no solo la estabilidad del partido de Meloni, dado que esta ha sido una de las principales promesas de campaña, sino que también podría socavar la estabilidad del propio gobierno. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. Cansadas, tensas y muy serias, llegaban a Oliva, Valencia, las 23 jugadoras convocadas este lunes a la selección española femenina de fútbol. Tras una reunión de casi 7 horas, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha dado a conocer a las 5 de la mañana que 21 de las futbolistas han aceptado mantenerse en la concentración y jugar el viernes el primer partido de la Liga de Naciones contra Suecia. Tras la reunión, que contó con la mediación de Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato FUTPRO, se dio a conocer la creación de una comisión mixta tripartita que vele por el desarrollo de la ley del deporte y el cese del secretario general de la Real Federación de Fútbol, Andreu Camps. En esa comisión hemos pactado unas competencias que abarcan todos los puntos que ellas precisamente llevaban tanto tiempo exigiendo, como pueden ser estos cambios en el organigrama del fútbol femenino, este plan estratégico de fútbol femenino y demás cambios que ya hemos venido hablando estos días. Gutiérrez ha calificado estos cambios como el principio de un entendimiento que acabe con la brecha abierta. Unos cambios que, según el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino, Rafael Del Amo, no han sido suficientes para todas. Este también aseguró que ninguna de las jugadoras exigió el cese de la seleccionadora Montse Tomé, con quien comienzan a entrenar este miércoles. Esperemos que hayan disfrutado de nuestra recopilación de los eventos más importantes de la actualidad internacional de esta semana. Como siempre, sepan que tienen en todas nuestras plataformas más información. Pasamos al No Comment, en el que les mostramos algunas de las imágenes más destacadas de la semana en Paraguay, Japón y Armenia. Muchas gracias por vernos, que tengan un buen fin de semana. Thank you.